Bueno, Genial. amigo mío, aquí estamos. Comencemos. A Comencemos mí nomás. me gustaría empezar con una pregunta que es quizá demasiado, que sería, ¿qué es ser un guionista? Así empieza la entrevista. Así empieza. Así empieza la entrevista. ¿Qué es ser un guionista? Bien. eh, por supuesto no tengo la respuesta. Te puedo decir qué es para mí ser un guionista, eh, desde mi experiencia y sobre todo desde mi vivencia, ¿no? Para mí, como el guión, la, la profesión, si se quiere, tiene como diferentes grados de compromiso, ¿no? Y uno puede ir estableciendo con ese quehacer como diferentes, con diferente intensidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, como para todos, para mí la escritura en general empezó siendo un hobby, ¿no? Pasó después por un momento de, bueno, de formación y demás, pasó a ser un oficio. Y hoy te diría que para mí ser guionista es un camino, eh, porque no es solamente el ejercicio de escribir guiones. Me parece que lo que tiene de maravilloso este arte, porque es un arte y eso está bueno decirlo, ¿no? Forma parte de la expresión artística. Lo que tiene para mí de interesante es que nos permite una reflexión sobre el humano, ¿no? Este ejercicio de reflexionar la vida, de reflexionar los dilemas de personajes a los que nunca conocimos y que con los que terminamos completamente emparentados. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, me parece que tiene que ver con un camino que te puede ofrecer todo, ¿no? Y cuando digo todo, no me refiero solamente a lo que muchos buscan, el éxito, el dinero, digo, que es algo que, bueno, que le toca a uno cada tanto, Mm. sino que te puede ofrecer un marco de reflexión sobre la vida que te enriquezca en tu propia existencia, que te haga crecer como ser humano, ¿no? A mí es lo que sinceramente es esa línea lo que me vincula con la escritura de guiones. Entonces, ser un guionista puede ser lo que vos elijas que sea, ¿no? Todo depende del nivel de compromiso y del nivel de relación que quieras establecer con la cosa, ¿no? Ahí, por supuesto, hay gente digo, a mí me pasa en las tutorías, ¿no? Que se acercan diferentes autores y todos tienen diferentes relaciones con el guión, ¿no? Están los que buscan, bueno, mira, tengo esta idea para una serie, la quiero meter, y ese es el punto de entrada. eh, y después hay autores que tienen realmente toda una preocupación autoral, ¿no? Que casi te diría que se les va la vida en ello, ¿no? En preocuparse, en pensar la historia, en sentirla, en reflexionar sobre el tema. Entonces, bueno, creo que es eso. Creo que el guión es un arte y que uno puede establecer con ese arte el tipo de relación que esté dispuesto a establecer. Eh, y en ese sentido está la decisión humana, ¿no? Para Mm. mí es un camino. El camino del guionista. El camino del guionista, bueno, tiene Como... mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con eso. ¿Y cuál fue tu camino? Vos, si no me equivoco, o si no me acuerdo mal, estudiaste filosofía, Sí, señor. ¿sí? Me acuerdo bien, Así es. entonces. Ahí Te comenzaste vos. acordaste bien. Eh, a ver, mi relación con la escritura viene desde mucho antes. Eh, yo empecé a sentir como la necesidad de escribir cuando era muy pequeño, a los 12 años. Hacía un ejercicio que ahora que lo pienso digo, qué loco, ¿no? Veía una película, por ejemplo, que me gustaba mucho y hacía como un desguión, ¿no? Como que trataba de bajar las escenas a escritura. No sé por qué hacía eso, pero tengo ese recuerdo. Eh, y por supuesto, mi primer sendero transitado fue el de la literatura.
Claro. que es lo que creo que nos pasa a casi todos, y sobre todo el de la poesía. Me gusta mucho la poesía, me parece la síntesis narrativa por excelencia, ¿no? Eh, y bueno, y así empecé a escribir poesía, en un momento publiqué mi primer libro que se llama La Isla de los Locos, eh, y, y en un momento de mi vida sentí la necesidad yo dije, bueno, si me voy a dedicar a esto, quiero cultivar mi pensamiento, ¿no? Y fue cuando me metí en filosofía, eh, y la verdad que fue muy hermoso, me encantaba. Hice varios años, hice hasta cuarto año, pero bueno, la verdad es que había dejado de escribir casi, ¿no? Mm, Porque bueno, era tanta la exigencia curricular y demás, y también la escritura, otra cualidad de la escritura, es que tiene muchos usos posibles. No es lo mismo la escritura de ensayos que la escritura literaria, que la escritura de, no sé, de una novela, de un cuento, de poesía, de un guión, ¿no? Y en un momento entré como en crisis, porque yo quería escribir. Y en esa época ya había empezado a escribir cuentos. Yo en ese momento estaba en pareja con una chica que trabajaba en una productora y bueno, en estas cuestiones de las reuniones sociales y demás, me había hecho muy amigo de sus amigos. Y bueno, en este ámbito esto pasa mucho, en que uno comparte, que che, claro. mirá, escribí esto. Y, y bueno, se los pasé se lo paso a esta gente, y lo que todos me devolvían como observación es que mis cuentos eran muy cinematográficos. Siempre escribí muy desde la imagen, ¿no? Claro. Y me decían, che, ¿por qué no estudias guión? Y qué sé yo. Guión, decía yo, no sé qué onda, ¿viste? Siempre me gustó mucho el cine. eh, Era muy cinéfilo en el sentido de que consumía muchas películas. Me encantaban las películas raras, locas, no sé, tenía un videoclub, por ejemplo, y el tipo me decía, mira, salió esta de este coreano sabía que me gustaba ese tipo de cine, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y así fue como me metí, ¿no? Como, bueno, a ver, a curiosear nomás. Y así fue como encontré la escuela Guionarte, en la cual me formé. Hice al principio un intensivo de verano y me rompió la cabeza y dije, esto es, esto es, porque lo que tiene el guión de interesante es que reúne todas las artes, ¿no? Que Claro. bueno, es una propiedad del cine esa. Mi primer camino artístico fue la música. Yo tocaba en la banda del colegio, tocaba el saxo, tocaba instrumentos de viento. Era como por ese camino yo sentía que iba a ir, pero tenía mucho miedo escénico, nunca pude superar eso. Y la escritura fue un refugio en ese sentido. Fue una forma de expresarme y sin exponerme tanto Claro. tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sentí que encontré como ese lugar. Y bueno, ahí hice en ese momento era la carrera. Y después en el momento que terminé, me puse a trabajar en la productora de unos amigos, que ellos hacían muchos portfolios para artistas, muy metidos con arte va y todas estas cuestiones. También muchos institucionales, spot políticos, bueno, nada, por ahí narrativa no era tanto, sino. Pero bueno, también el desafío era eso, como cómo contar historias, ¿no? Porque también una vez que una persona aparece frente a la cámara, es un personaje. Y hay una manera de narrarlo, ¿no? Este arte tiene sus patrones, tiene sus formas, y bueno, conocerlas es importante. No lo es todo, pero sí es importante. Entonces, bueno, el desafío era ese, ¿no? También como cómo narrarlos y demás. Y en un momento la escuela abre la posibilidad a quienes habían sido sus alumnos de formarse para dar clases, ¿no? Y la verdad que a mí siempre me interesó. Dentro de mis sueños de niño había proyectado algo en esa dirección, ¿no? Como, bueno,
estar frente a una clase y poder de alguna manera brindar un conocimiento y demás. Así que bueno, ahí empezó al mismo tiempo mi camino como guionista, pero también Claro. este otro camino que ya es mío y es propio, que tiene que ver con el camino de la docencia, que es también un camino que para mí fue muy, muy, muy importante, muy importante. Dijiste muchas cosas que me resultan comunes a los guionistas que conozco. Generalmente, Ujú. como dijiste vos, es una característica del cine de poder aportar desde todas las artes. Y por lo general los guionistas que admiro y que en algún momento termino conociendo, ellos no estudiaron cine o no estudiaron guión, ni siquiera letras, sino que hacían otras cosas y tenían esa pulsión por proyectar todo en imágenes y decantar en guión. Y ahí viene, Sí. por ejemplo, Michelina Oviedo, la creadora de guión arte, psicóloga. Ujú. Bueno, vos estudiaste filosofía y así. Y hay algo que a mí me gustaría como preguntarte con respecto a las clases, yo también enseño guión, y es el hecho de haber salido y creado tu propio camino como docente. Si es que hay alguna decisión más funcional, más de que era más útil o tenías menos tiempo para vos, o por dónde viene eso. Mira, yo pienso que razones seguramente argumentales puede haber muchas, eh, y que las verdaderas razones, que son las razones ulteriores, se van como develando con el tiempo y con el caminar, ¿no? Yo creo que uno va hacia ciertas preguntas sin saberlo, ¿no? Entonces, a mí me pasaron dos cosas eh, trabajando en la escuela que fue muy hermoso también. Lo primero que me pasó fue que, bueno, un poco yo era sobre todo el tutor de lo que era en ese momento, eran 6 meses, si no mal recuerdo, era como una formación donde los alumnos no solamente aprendían todo lo que hay que aprender del guión, ¿no? Como todos estos aspectos formales, narrativos, dramáticos y demás, sino que además iban pasando como por la experiencia, ¿no? De escribir su propio guión. Y ahí se abrió algo que fue muy interesante, que fue el darme cuenta que no bastaba con los conocimientos técnicos, ¿no? Me pasaba mucho que venían, de hecho, chicos que estudiaban cine, sabemos todos que en las escuelas de cine el guión suele ser una materia que no se desarrolla tanto, ¿no? Que no se profundiza sobre todo, no digo que no se dé ni nada que se le parezca, pero que bueno, que dentro de la currícula es como, bueno, nada, es como lo que necesitas para filmar, pero Sí. todo está puesto en cómo se va a filmar y en todos esos conocimientos Mm. audiovisuales más que narrativos. Entonces, bueno, venían a hacer aquí a terminar de formarse en ese sentido. Y lo que descubrí es que, bueno, no es que lo haya descubierto yo, sino de lo que me di cuenta en ese momento, es que no bastaba solamente con los conocimientos técnicos, que hay algo en la apertura del proceso creativo que enfrenta al autor con unos cuantos desafíos de los que nadie te habla nunca, de los que nadie te habla nunca, ¿no? Porque un guionista no solamente necesita saber manejar la técnica, hay un montón de cualidades interiores que a fuerza de palos tiene que ir desarrollando. Mm. La voluntad, el poder sostener en el tiempo un proceso creativo, tener un manejo importante de la frustración, entender que esa primera imagen que tuviste de la historia, que te parece que, digo, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando empezamos, tenemos una imagen de la historia que creemos que es la historia. Y puestos a bajarla, nos damos cuenta que
hay un montón de lagunas allí, ¿no? Y esa es la primera dificultad, decir, uy, ¿qué pasó? Si esta imagen era tan clara. Bueno, entender que ese era un punto de partida es todo un aprendizaje. Y después involucrarse con la historia y ir alimentando el caudal creativo, ir sosteniéndolo. Y la historia es algo que se va revelando, ¿no? Pero bueno, esto me parece que tiene que ver mucho con varios prejuicios que hay en relación a la idea de artista, por un lado, ¿no? Tenemos los seres humanos tenemos ideas infantiles de casi todo, ¿no? De casi todo los conceptos del mundo. Y la idea del artista no es la excepción, ¿no? Tenemos la idea de que los artistas son unos pocos iluminados bueno, que tienen de alguna manera un sex appeal con las musas, que los eligen y les permiten, ¿no? Como bajar todas esas ideas, y eso no tiene nada, no es, digo, el artista se parece más a un obrero, ¿no? Que es un tipo que, pum, va y trabaja y se pone y prueba caminos y no funciona y va para atrás y vuelve, ¿no? Eh, y por otro lado, también toda una idea prejuiciosa de lo que es un guión, ¿no? Esta idea de que, bueno, como tiene pocas páginas o porque tiene mucho espacio en blanco, pareciera que fuese sencillo escribirlo, y realmente es un desafío. Es un desafío a nivel técnico, es verdad. Sobre todo me parece que el gran desafío es la capacidad de síntesis, que es algo Mm, que uno va logrando con el tiempo, ¿no? Que no se logra de la noche a la mañana, siempre es un ejercicio en el que uno está. Encontrar la imagen mejor, ¿no? La más elocuente, la que exprese más, eh, más sintéticamente lo que vos querés expresar. Y bueno, se abrió todo este espacio, ¿no? De lo que es el proceso creativo. Y ahí me puse a estudiar, ¿no? Me puse a estudiar el proceso creativo, no solamente a través de libros que reflexionaban sobre la creatividad desde diferentes disciplinas como la neurociencia, sino también que a través de la vivencia de las tutorías, yo brindo tutorías personalizadas, ¿no? Vienen personas y dicen, bueno, quiero escribir tal cosa. Bueno, hacemos todo el proceso, ¿no? claro, Y, y eso me llevó a atender no solamente la obra, o sea, no solamente ofrecerle a quien esté frente a mí de los conocimientos que necesite para poder expresar eso que quiere expresar, sino también trabajar sobre el autor, trabajar sobre el autor, porque hay autores de muy diferente índole y no todos entran a la escritura por el mismo agujero, si se quiere, ¿no? O sea, es como digo, hay personas que que les cuesta, perdón, lo voy a decir así, les cuesta sentar el culo a escribir. Son personas que son muy del cuerpo, que tienen muchas ideas, pero en la cuestión de bajarlo les cuesta. sí, Después tenés personas que necesitan más estructura. Después tenés personas que necesitan conectarse más con lo emocional. Hay muchos bloqueos creativos, ¿no? Mucho ego, ¿no? Ego no en el sentido bueno, ay, soy el mejor, sino, ¿qué van a decir? Y si lo termino, y cuando lo dé, y si me devuelven esto, y si no gusta, y si al público, y sí, y sí, y sí, y sí, y claro, estamos llenos de esos fantasmas que se cargan millones de obras por día. ¿Cuántas obras terminan en un cajón? ¿Cuántas obras? Entonces, bueno, lo que yo ofrezco a través de las tutorías personalizadas, que es uno de los servicios que brindo, es un acompañamiento integral en ese sentido, ¿no? Como decir, bueno, armo rutinas de escritura, ¿no? ¿Viste? Como marcar ciertas direcciones de una semana a la otra, eh, brindo referencias alineadas con el tema que el autor quiere trabajar. Voy alimentando también, porque le paso escritos, pueden ser escritos espirituales, pueden ser escritos de neurociencia, pueden ser escritos de filosofía. Voy como alimentando el caudal
Y eso lo que va pasando es que va generando adentro del autor como una trama subterránea de la cual la obra se alimenta. Y me parece que es algo que es fundamental. De hecho, una de las cuestiones que siempre me pregunto es cómo en las escuelas, no solo de cine, sino escuelas artísticas, ¿no? Que se dedican a transmitir un conocimiento artístico, no hay una materia que sea proceso creativo. ¿Cómo no Sí, hay una materia que no sea proceso creativo? Donde te enseñen, por ejemplo, a administrar tu tiempo, a lograr escribir sin que las redes sociales te distraigan, a explorar, a darte un espacio de exploración, entender que no sabes nada de la obra, aceptarlo con humildad, que no sabes nada, que si hay alguien para el cual la obra es un misterio, es para vos que sos el autor. mm, Entonces, eso te requiere un nivel de humildad que va a hacer que te remangues y te metas en el barro, sí, ¿viste? Entonces, yo creo que algo que me llevó a crear mi propio camino tiene que ver con eso, que en un momento sentí la necesidad de compartir todo esto que había investigado y, y tener esta posibilidad hermosa que hoy la vida me regala de, de a veces sentir que algo de lo que vos brindaste libera a un artista, libera a una persona que estaba ahí encasillada y que no podía expresarse y que de repente se expresa. mm, Porque a veces el desafío no es tanto escribir la mejor película, a veces el desafío es simplemente escribir la película, mm. ¿viste? Entonces, bueno, creo que un poco es eso. Y después, eh, otra cosa que me impulsó a como de alguna manera crear el camino del guionista eh, fue el tema de el compromiso autoral. Otra cosa que me pareció como súper importante de trabajar, entender que el personaje es un representante del humano. Y creo que hoy el gran desafío para las generaciones que vienen y para las generaciones actuales de guionistas eh, es recuperar la reflexión sobre la vida, sobre el drama humano, digo, sobre las cosas que nos pasan en el nivel más profundo, porque, porque desde allí todo, digo, eso es lo que determina la estructura, no se trata solo de que esté bueno, no se trata solo de que sea entretenido, se trata de que exprese una verdad tuya, algo que vos puedas decir, yo, desde mi experiencia personal, entiendo que este tema del cual estoy hablando, yo lo veo así. Creo que la amistad tal cosa, creo que el amor tal cosa, porque no hay tantos temas. Digo, el cine lo que va a hacer digo, es la función del arte, ¿no? Aprovisionarnos para la vida. Entonces, lo que hace el cine es tomar la experiencia humana y proveerte de un conocimiento vivencial, ¿no? Decir, bueno, mira, esta película va de la amistad y te expresa un sentir en relación a la amistad, ¿no? Y me parece que eso a veces se pierde mucho, ¿no? Que hay una exacerbada, un exacerbado interés por lo estructural y que se ha perdido el interés por lo humano a veces. Mm. Me da un poco esa sensación. A veces, sobre todo cuando me siento a ver algunas pelis o a ver Netflix, como todos, eh, digo, ya no se habla de la vida, ¿no? Como que las Ajá. experiencias me parecen tan rimbombantes que bueno, que me parece que se aleja un poco de eso. Y eso generó un dolor en mí que me llevó también como a crear esto. Qué buena respuesta. Por lo menos sincera. No, me encantó. Yo digo que es bueno, me gustó mucho. Y sí, yo estudié guión con vos. Yo venía también de hacer otra cosa, como muchos guionistas. Y mi primera experiencia estudiando guión fue en Guionarte, con vos. Sí.
Y de ahí también Que escribiste viene, un cortometraje hermoso que además después sí, que tuvo ganó, su reconocimiento, sus premios. Me sí. acuerdo perfecto. Yo lo que recuerdo del proceso ese fue también mucho con lo que acabas de decir vos, de la creatividad tiene técnicas que permiten conocerte a vos como creativo. Y yo sentí sinceramente eso, porque se abría un millón de posibilidades en cada clase en la que yo decía, si yo me pongo a aplicar esto, puedo escribir un millón de guiones. Y hasta el día de hoy, cuando doy clases, siempre hablo de esas clases que tuve y de cómo me cambió la forma de ver el cine y ver todo. Incluso después volviendo a leer y volviendo a pensar los cuentos y las novelas, era como, mirá, no, hay muchas cosas que son lo mismo, no se aplican solo para guión de cine. Entonces, es cierto esto de la técnica y lo mucho que te puede cambiar. En cuanto a la frustración, cuando te sentás y no te sale nada, ¿y qué haces con eso? Bueno, aplicate una técnica, probá. Fíjate qué pasa con eso y cuál es la mejor para vos, porque Claro. hay muchas también. No sé vos si tenés, vos tenés una rutina de escritura, tenés algo así como que cumplís, por lo menos en este tiempo, porque eso seguro que cambia. Sí, sí, sí. Sí, y sobre todo hoy más que nunca, porque, bueno, siendo padre de dos niños pequeños y demás, eh, el tener una rutina de escritura, digo, muchas veces me llevo de la oreja a escribir, ¿no? Porque estoy cansado, porque bueno, digo, sobre todo con esto de la pandemia, ¿no? Que estuvimos todos en casa, trabajando aquí, criando aquí, y todas estas cuestiones, encontrar ese espacio, perdón, voy a sacar porque tengo el WhatsApp ahí, no quiero, va a sonar, ahí está. Eh, y luchar por ese espacio, ¿no? Sí, yo tengo, por supuesto, eh, en este camino fui conociendo como varias técnicas diferentes, varios tips de escrituras que realmente me han servido mucho y hoy, bueno, he elaborado como mi propio proceso de escritura. eh, yo soy un creyente del valor del pequeño tiempo. No soy un Mm, tipo que escriba 3 horas seguidas por diferentes cuestiones. Primero porque no tengo el tiempo para hacerlo, sinceramente, entre las clases, la familia y demás, a veces es muy difícil. Creo en el valor de sostener el proceso, ¿no? Eh, yo trabajo alrededor de en mis escritos 40 minutos por día, por ejemplo, ¿no? Y trabajo con lo que se llama el tomato timer, ¿no? Que es lo inventó un artista plástico italiano. Él se daba cuenta que procrastinaba mucho. mm, Y que además se distraía mucho, ¿no? Entonces se puso a hacer bueno, se puso a hacer una observación activa de su propio proceso. Y dijo, la pregunta que se hizo fue, ¿cuánto puedo mantener mi atención en mi proceso creativo? Entonces agarró esos marcadores de tiempo que uno usa para la cocina, el él era un tomatito, por eso se llama tomato claro, timer, y se dio cuenta que él podía sostener la atención durante 25 minutos. Y creó una dinámica que son 25 minutos de escritura, 5 minutos de dispersión, 25 minutos de escritura, 5 minutos de dispersión, así 3 series hasta que llegas a la cuarta, donde te tomas un recreo largo también de 25 minutos. Y a mí me ordenó un montón eso, porque el sheite de ese sistemita es que te permite ordenar la distracción, ¿no? Es claro. decir, darle un lugar, no negarla. Hoy es muy difícil, todos tenemos celular, digo, hay miles de fuentes de distracción. Y te digo que ese hoy en día es uno de los desafíos más grandes que tienen todas las personas que se dedican a la creatividad. Cómo lograr sortear esta marea de estímulos a la cual uno está expuesto, Sí. ¿no? Y poder tener su cabeza allí, ¿no? Eh, entonces, bueno, trabajo mucho con este sistema. Siempre empiezo buscando imágenes.
¿no? Yo hago como tipo una meditación visual y es, busco imágenes, pero no imágenes eh, literales. No es que busco, bueno, a ver cómo me imagino este personaje y trato de buscar a alguien igual que me lo referencie. Yo me pongo, por ejemplo, uso mucho el Pinterest, ¿no? Ujú. Entonces me pongo ahí y lo que trato de buscar es una imagen que aunque no pueda explicar por qué, a mí me hable de mi película. A mí me hable de mi película, que puede estar puesto en cualquier cosa, puede estar puesto en la luz de esa fotografía, puede estar puesto en una acción dramática de un personaje, puede estar puesto en un tono, en un clima, ¿no? Entonces lo que hago es empezar a separar. Me tomo 10 minutos para eso, ¿no? De reloj. Yo soy acá, mi compañera me dice, el señor de las alarmas, ¿no? Yo trabajo mucho con alarmas, ¿viste? Me pongo YouTube, alarma 10 minutos y empiezo a buscar imágenes y empiezo a abrirlas, ¿no? Pim, pim, Claro. pim. Y hay algo que va pasando, que es, primero, hay una limpieza de todo ese bagaje del día, ¿no? Donde la mente, que está burbujeante, empieza como a aplacarse. Y por otro lado, se empieza a establecer un reconocimiento interior de la obra. Entonces, en esas imágenes, aunque yo no sepa por qué me referencian mi obra, hay algo de mi obra que está ahí. Y eso mueve fibras creativas. Entonces termino esos 10 minutos y me pongo a escribir. Entonces, ¿qué me propongo cuando escribo? Simplemente, con toda la humildad del mundo, bajar. Mi escritura, mis primeras escrituras son una escritura que intenta llegar al lugar que quiere llegar, pero también una escritura que puede tomar como un apéndice y convertirse en una reflexión de aquello que, por ejemplo, no veo. Me cuesta ver este personaje, no entiendo por qué, no sé cómo se comporta, no sé cómo es la relación entre tal y cual. Me surge esta reflexión sobre el tema, pero a la vez siento que hay este otro tema, me permito esa reflexión escrita, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va abriendo preguntas, ¿no? Mi sistema es muy de preguntas, ¿no? Como yo abro preguntas a todos, escribo y después leo mis escritos como ni no los hubiese escrito yo y empiezo a hacerme preguntas y eso me abre puertas. Y por otro lado, esto de escribir todos los días un poco, lo que permite también es que se desarrolle un proceso, que es algo que le digo mucho a los autores con los que trabajo. A veces está buenísimo si vos podés escribir el domingo 3 horas, pero hay cosas que en esa escritura de 3 horas no le das el tiempo. Mm. Porque hay cosas que tienen que madurar en vos cuando escribís, ¿no? Entonces, hay algo que, por ejemplo, hoy apareció esto, apareció una pregunta, apareció algo que no veo, y eso queda ahí. Y por ahí vos al otro día estás cocinando, lavando los platos, barriendo tu casa, cambiando un pañal, y hay algo en vos que igual está trabajando. Y de repente te devuelve una imagen. Y esa imagen te das cuenta que es una llave porque te destraba y porque te permite continuar. Y ese es el trabajo del guionista. Todo el tiempo es como, bueno, ir encontrando llaves que abran puertas de habitaciones que conducen a puertas cerradas, de las cuales tenés que encontrar la llave. Y un día recorriste toda la casa y ahí tenés tu obra. Pero eso lleva tiempo. Claro. Otra cosa que me llevó a generar mi propio camino, entender que, digo, hay mucho de, vení 3 meses y escribiste tu película, ¿no? Y yo leo esas cosas y digo, entiendo la necesidad, entiendo la necesidad, pero también, porque he estado del otro lado, también entiendo la frustración que eso acarrea. Porque cuando vos en 3 meses no escribiste tu película, no lo lograste, lo único que se genera en vos es una sensación de frustración enorme. Claro. Es una sensación de frustración enorme. Y hasta por ahí te crees que vos no servís para esto. Y todo eso que te generaba la escritura, esa conexión, toda esa posibilidad, todo ese caudal expresivo que para vos era la escritura, termina siendo una llave con candados. Y decís, bueno, no estoy hecho para esto.
Claro, ¿no? Y para mí ese es el peligro, entender que bueno, sí, está bien, estamos dentro de una industria y eso es importante saberlo y conocerlo y demás, pero también entender que el arte tiene sus tiempos. Hay un tiempo interno que es personal y que no es en todos igual, y aprender a conocer ese tiempo y respetarlo me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como autores cada uno de nosotros.